Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de la asignatura Lenguaje y Literatura para octavo grado. La unidad número 6 se llama La Poesía. La semana 2 de la unidad 6 incluye los siguientes contenidos: recepción de textos poéticos, rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalía de Castro, Carolina Coronado, Francisco Gavidia, figuras literarias, retruécano, alegoría, antítesis y sinestesia. Vamos a iniciar con las actividades de anticipación. Leemos los siguientes poemas y respondemos. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Escrito por Antonio Machado. Yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había que era alondra de luz por la mañana. Escrito por Rubén Darío. Y aquí tenemos a Hugo, Sofía y Patti que están leyendo. Vamos con el otro poema. Luz del alma, luz divina, faro, antorcha, estrella, sol. Un hombre a tientas camina, lleva a la espalda un farol. Este también ha sido escrito por Antonio Machado. Ahora vamos a responder las preguntas sobre estos poemas que hemos leído. Literal A. ¿Cuál poema refleja desilusión ante el amor? Bueno, en este caso el de Hugo. El literal B. Hugo está leyendo, acordémonos, el de Antonio Machado. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Él está leyendo ese poema. Entonces ese es el que refleja desilusión ante el amor. Literal B. ¿En cuál poema el autor habla sobre sí mismo en su etapa de juventud? Bueno, en este caso es el de Sofía. Y Sofía está leyendo a Rubén Darío. Dice: yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había que era alondra de luz por la mañana. A ese autor está leyendo Sofía. Entonces ese es el que habla sobre sí mismo en su etapa de juventud. Y por último, literal C. ¿Qué tipo de rima posee cada poema? Bueno, el de Hugo consonante, el de Sofía consonante y el de Patti rima consonante. Compartimos con la clase nuestras respuestas. Vamos a las actividades de construcción, lectura de poesía. Leemos el poema Yo soy aquel que ayer nomás decía, que leímos un extracto que fue escrito por Rubén Darío. Sobre este poema se nos hacen las siguientes preguntas. A. ¿De quién está hablando el poeta y por qué? El poeta habla de sí mismo ya que se refiere a su propia juventud y sus propias vivencias. B. ¿Cuál es el significado de la estrofa subrayada? Veamos cuál es la estrofa subrayada. Dice: el dueño fui de mi jardín de sueño, lleno de rosas y de cisnes vagos. El dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y liras en los lagos. Entonces la pregunta dice: ¿cuál es el significado de la estrofa subrayada? Se refiere a que su juventud fue muy placentera, tanto como para sentir que fue un sueño lleno de rosas y cisnes, es decir, que fue muy feliz. Literal C. ¿A qué se refiere el autor al decir sus rosas aún me dejan su fragancia? Se refiere a que disfrutó su juventud y aún la recuerda. Literal D. ¿A qué se refiere el yo lírico al mencionar una estatua bella? Se juzgó mármol y era carne viva. Explicamos. Se refiere a sí mismo ya que se considera bello y fuerte, pero en todas sus aventuras se dio cuenta de que no era como una roca, sino que era carne viva y que podía sufrir mucho daño. Literal E. ¿Cómo describe el poeta su juventud? La describe como algo maravilloso y alegre, ya que fue un potro sin freno. F. ¿Cómo se describe a sí mismo? Se describe como sentimental y sensible. G. ¿Qué sentimientos refleja el poeta? Refleja melancolía y añoranza por su juventud. Efectuamos el conteo métrico de cada verso, respondemos y socializamos con la clase. Entonces, ¿qué tipo de versos posee el poema? Posee versos en decasílabos porque poseen 11 sílabas métricas. ¿Qué tipo de rima poseen? Rima consonante. A partir del poema anterior, ¿cómo describiríamos nuestra juventud? Explicamos. Bueno, este es un ejemplo. Cada uno de ustedes puede
darle la connotación más personal que considere. Este solo es un ejemplo. Mi juventud fue un jardín de ensueño lleno de quimeras y una sed insaciable de experiencia. Como un potro sin freno me lancé a la vida dejando que mi espíritu vagara libremente. Hubo dolor, sí, pero también la dulzura de la imaginación y la creencia en un alma sincera. Fui la esponja que absorbió tanto la amargura como la belleza del mundo, siempre buscando la armonía en medio del caos. Bueno, este es un ejemplo, cada uno de ustedes lo puede adaptar a su propia realidad. Vamos con el retruécano, la antítesis, sinestesia y alegoría. El retruécano quiasmo consiste en repetir expresiones iguales pero ordenando las palabras de forma diferente, afectando el significado de las palabras. Por ejemplo, necesitamos vivir simplemente para que otros puedan simplemente vivir, escrito por Mahatma Gandhi. En el ejemplo se altera el orden de las palabras de manera que aunque se reconocen los sonidos como semejantes, el cambio en el orden de las palabras influye en el sentido. Es una inversión de ideas. Ahora, la antítesis consiste en contraponer unas ideas a otras, cualidades, objetos, situaciones. Por ejemplo, ¿es tan corto el amor y tan largo el olvido? Esto es de Pablo Neruda. Se contrapone en términos abstractos como el amor y el olvido, los cuales poseen elementos comunes ya que ambos son emociones. No obstante, al expresar que el amor es muy corto, para lo que cuesta olvidar hay una contraposición de ideas. La sinestesia consiste en asociar una sensación a un sentido al que no pertenece, por lo que se logra describir una experiencia como si se percibiera por un sentido diferente. Ejemplo, y cuando salió del agua y se acercó, sentí el calor de su mirada, el perfume de sus palabras, lo salado de sus caricias, el sonido de su belleza, lo brillante de su abrazo. Escrito por Francisco López de Zárate. Al decir el calor de su mirada, el autor relaciona una experiencia táctil con una visual. Con el perfume de sus palabras relaciona una experiencia olfativa con una auditiva. Y ahora la alegoría consiste en expresar un pensamiento por medio de imágenes o metáforas a través de las cuales se busca pasar del sentido literal a uno figurado o más profundo, alegórico. Por ejemplo, vino primero, pura, vestida de inocencia y la amé como un niño. Luego se fue vistiendo de no sé qué ropajes y la fui odiando sin saberlo. Llegó a ser una reina fastuosa de tesoro. Qué iracunda, de hiel y sin sentido. Mas se fue desnudando y yo le sonreía, se quedó con la túnica de su inocencia antigua. Creí de nuevo en ella y se quitó la túnica y apareció desnuda toda. Oh pasión de mi vida, poesía desnuda, mía para siempre. De Juan Ramón Jiménez. El autor de el inicio se refiere a la poesía, pero de una manera figurada para explicar cómo ésta llegó a su vida, cómo le fue encantando poco a poco y al final se quedó con ella, es decir, se convirtió en poeta. Veamos algunos ejemplos. Dice en el cuaderno escribimos ejemplos de las figuras literarias estudiadas y las compartimos con las clases. Vamos a colocar un ejemplo de retruécano. Por ejemplo, no es lo mismo vivir para comer que comer para vivir. Antítesis, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Sinestesia, el dulce sonido de su voz me acariciaba el alma. Alegoría, en la vida, el barco de nuestros sueños navega por el mar de la existencia, enfrentando tormentas y vientos, pero siempre guiado por la brújula de la esperanza hacia el puerto de la felicidad. Vamos con leer el siguiente poema y vamos a resolver algunas preguntas sobre él. Feliciano me adora y le aborrezco. Feliciano me adora y le aborrezco. Lizardo me aborrece y yo le adoro. Por quien no me apetece, ingrato lloro, y al que me llora tierno no apetezco. A quien más me desdora, el alma ofrezco. A quien me ofrece víctimas, desdoro. Desprecio al que enriquece mi decoro, y al que le hace desprecios, enriquezco. Si con mi ofensa al uno reconvengo, me reconviene el otro a mí ofendido, y a padecer de todos modos vengo. Pues ambos atormentan mi sentido, aqueste con pedir lo que no tengo, y aquel con no tener lo que le pido. Este poema fue escrito por Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Cuál es el sentimiento que refleja el yo lírico en el poema? Desesperación, pues no puede amar a quien le ama y a quien ama no le corresponde. B. ¿Por qué en el poema predomina la figura literaria del retruécano? El retruécano predomina en el poema porque la autora lo utiliza constantemente para invertir el orden de las palabras y generar un contraste de ideas que enfatiza la paradoja de su sentimiento. C. ¿Qué tipo de estrofa clásica posee el poema?
Es un soneto porque está compuesto por 4 estrofas, 2 cuartetos y 2 tercetos. Los versos son en decasílabos con rima consonante. D. ¿Qué consejo le daríamos al yo lírico para resolver su situación? Dado el dilema en el que se encuentra, donde no desea a quien la adora y adora a quien la aborrece, el consejo para el yo lírico sería: reconoce que el amor no correspondido causa más tormenta que placer. Dirige tu afecto hacia quienes te valoran y te corresponden. Y busca la paz en la reciprocidad, no en la paradoja del sufrimiento por lo inalcanzable. Vamos con las actividades de consolidación. Leemos el poema y resolvemos la rima 1. Yo sé un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora, y estas páginas son de este himno, cadencias que el aire dilata en la sombra. Yo quisiera escribirle del hombre, domando el rebelde mezquino idioma, con palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. Pero en vano es luchar que no hay cifra, capaz de encerrarte y apenas, oh hermosa, si teniendo en mis manos las tuyas, pudiera al oído cantártelas a solas. Este poema de Gustavo Adolfo Bécquer, vamos a responder las siguientes preguntas. A. ¿Qué significa el yo lírico? Diga que sabe un himno gigante y extraño. Hace referencia a que el yo lírico conoce el poder de la poesía y sabe cómo dominarlo. Asimismo se refiere a la melancolía que siente, por eso aparecen las palabras noche y aurora. B. ¿Qué significa domar el rebelde mezquino idioma? Sugiere la dificultad de expresar adecuadamente el himno, o sea, el poema que trasciende las limitaciones del lenguaje cotidiano y busca una forma de comunicación más profunda. Extraemos del poema un ejemplo de la figura literaria sinestesia. En el poema podemos identificar una forma de sinestesia en el verso con palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas, donde el poeta combina los sentidos del oído, la vista y el tacto. La unión de suspiros y risas sugiere la mezcla de sonidos placenteros y emocionales que evocan emociones en el lector. Además, la fusión de colores y notas implica la combinación de sensaciones visuales y auditivas. Compartimos nuestras respuestas con la clase y vamos con la actividad en casa. Investigo qué es el texto expositivo. Y es aquel que tiene como objetivo explicar un tema de manera objetiva y clara, presentando información de forma ordenada y comprensible para el lector. Su propósito principal es informar y dar a conocer hechos, conceptos, ideas o datos sobre un asunto específico. Y miren, de esta manera ya hemos terminado lo que corresponde a la semana 2 de la unidad 6 de la asignatura Lenguaje y Literatura para estudiantes de octavo grado. Han sido contenidos muy interesantes donde hemos aprendido cosas que nos van a servir en nuestra formación diaria. Así es que con mucho gusto les pido que le den un like al video, que lo compartan. Éxitos y bendiciones para todos.